Bueno, vamos a intentar realizar una lectura de un artículo de Pérez Jara titulado Principios y problemas abiertos del materialismo discontinuista del 2016, porque son 25 páginas y como lo tengo subrayado y con notas al margen, voy a intentar leer las partes subrayadas y lo que he escrito yo al margen. En un primer momento cita a Bueno y yo subrayo: representar los lugares del mapa en los cuales los enigmas se delimitan como grietas o como agujeros que rasgan la superficie del propio mapa. En otro momento subrayo: pues el materialismo filosófico de Gustavo Bueno se redefine como un materialismo discontinuista, y ahí, y no al revés, reposa su pluralismo ontológico. Es decir, que está antes el discontinuismo que el pluralismo, para él. Luego, habla de que es común a los sistemas filosóficos buscar los fundamentos, los elementos últimos de la realidad. Sin embargo, en el materialismo filosófico, la idea de materia, en sus diversas modulaciones, nunca ocupa el papel de un arjé, de un último elemento de la realidad. Porque buscarlo, tal arjé sería una concepción arcaica de la realidad, fruto de una metáfora arquitectónica, el fundamento de un edificio. Y eso constituye un mito oscurantista, no luminoso. Entonces, la unidad de lo que es la idea de materia en el materialismo filosófico es una unidad verbal, meramente verbal, pero no ontológica, no es un fundamento, está la materia sobre la que todo se basa, no, es una unidad verbal. Supongo que se refiere a que es analógica, equívoca, que tiene varios. Entonces, precisamente no hay tal unidad porque la materia se basa en la negación de estratos ontológicos al modo neoplatónico. No hay una fundamentación, no hay un estrato fundamental. Es que para el materialismo filosófico no hay materialidades más reales que otras. Y yo ahí digo, salvo que M1, la materia física, precede a M2, la materia psicológica, mental, o no, o solo la precede ontológicamente. Sigue Pérez Jara diciendo que esta ontología discontinua horizontal se enfrenta a la vertical. No es un edificio con un sustrato, un fundamento, sino que es algo horizontal donde quizá brotan o, bueno, discontinuo, con cortes, pero los cortes no están verticales, sino en un nivel de igualdad. Y esos cortes darían lugar a distintas escalas finitas y no una que fuera infinita el fundamento que sostuviera las finitas, sino que son distintas escalas finitas que se desbordan todas por una materia ontológico general. Pero ¿no sería ya esa materia el fundamento? No, porque se supone que es la negación de que el fundamento esté en las escalas finitas. Y yo remarco aquí, si cada de esas escalas finitas, si cada una de ellas, la escala antrópica, la zoológica, la anantrópica, si esas escalas se hicieran corresponder
con un estrato de la realidad, entonces volveríamos a Plotino, que es lo que se intentaba evitar. Plotino era la fundamentación vertical, y aquí está hablando de que hay escalas finitas en la realidad. Pero claro, si uno piensa en esas escalas, ¿cuáles serían? La antrópica, la zoológica, la anantrópica, etcétera. Y la pregunta es si no se colocan unas encima de otras, si no caemos en Plotino, que es lo que intentábamos evitar. Y claro, esto se evita diciendo que el universo no puede darse si no es para un animal o un humano, pero no para las cosas. Vamos, que no hay mundo o no hay universo para las cosas. Es decir, que el universo es construido. De modo que se les retira a las cosas toda conciencia, todo universo. Y además los animales y algunos humanos, más que universo, habría que hablar de Umwelt o de Weltanschauung. Umwelt, el mundo que nos rodea, y Weltanschauung es la concepción del mundo. Entonces, sigue Pérez Jara, desde un punto de vista ontológico, no hay elementos privilegiados, en sentido absoluto. Y digo yo, mentira, porque antes había dicho que sí, que la discontinuidad estaba antes que todo, entonces ya la discontinuidad es un elemento privilegiado, es el fundamento. Y por medio suyo, ya en un fundamento un poco más elevado, pues estaría la pluralidad, discontinuidad y luego pluralidad. Pero si no es un elemento privilegiado desde un punto de vista ontológico, lo será entonces desde el noseológico, tantas categorías como ciencias. O ni siquiera, es una pregunta, ¿no? Luego sigue él, los pilares del materialismo filosófico no son los pilares de lo real, sino los del mapa de lo real. Es decir, como los pilares o fundamentos del MF, el materialismo filosófico, no son no son fundamentos de la realidad, no es un arjé, sino son fundamentos del mapa. Entonces yo había dicho que era entonces la discontinuidad, entonces la discontinuidad es un pilar o fundamento del mapa, no de la realidad. Vaya hombre. Y claro, sería por eso que las cosas no tienen mapa, solo los animales y lo antrópico, los humanos tendrían mapa, o solo los humanos quizás. A su vez, esta no solo parte, claro, y sigue. El MF no parte de unos axiomas o principios primeros, fundamentos, sino de alternativas teóricas ofrecidas históricamente que apagógicamente, por vía apagógica, se escoge uno u otro. Y digo yo, ¿pero no partíamos de las ciencias? Y aquí se está diciendo que se parte de alternativas teóricas ofrecidas históricamente, entre las que se decide apagógicamente, pero no era de ciencias de las que se partía. Ahora resulta que parte de otros sistemas. Y me reenvío aquí a las notas al margen que puse al prólogo de Quintanilla. Y a lo de que es por vía apagógica que se enfrentan esas alternativas teóricas o sistemáticas, yo respondo que, por lo tanto, el cuerpo no puede valer como un punto de partida absoluto. El cuerpo, digamos, lo que decía Gustavo Bueno, se parte de la realidad in medias res de los cuerpos y tal, pues no puede ser un punto de partida absoluto, porque aquí se está diciendo que se elige entre esas alternativas teóricas de manera apagógica. Claro, si el criterio para elegir apagógicamente es el cuerpo, ya más que de manera apagógica es de manera
efectiva de acuerdo a lo que pueda un cuerpo o algo así. Es como la eutaxia. Aquel que gane, aquel que haya demostrado que esa teoría puede mantenerse, porque él sigue vivo manteniéndola, pues aquella teoría será la triunfadora, la verdad, la triunfadora, la más potente. Luego dice que todo sistema filosófico parte en el ejercicio del mundo fenomenológico en un momento histórico y tal. Y digo yo, las doctrinas, como la del hiperrealismo, por ejemplo, surgen de la confrontación de sistemas filosóficos, pensar contra otros. Eso las doctrinas. Y las ideas surgen de la confrontación de conceptos y fenómenos, saber de segundo grado. Es decir, que para ponerlo, para clasificar aquello que dice bueno en múltiples ocasiones sobre las doctrinas, las ideas, pues cuando se hable del materialismo filosófico como surgiendo del pensar contra otros, la confrontación de sistemas, hay que decir el materialismo filosófico como doctrinas o conjuntos de doctrinas surge ahí. Las ideas no surgen de ahí, no tanto de ahí como de la inconmensurabilidad o confrontación de conceptos, no de sistemas filosóficos, de conceptos y de fenómenos, la dialéctica que hay ahí, en cuanto que es saber de segundo grado. Y dice, solo algunos, como el materialismo filosófico, lo hacen también en la representación. Eso de partir en el ejercicio del mundo fenomenológico tal y como, todos lo hacen, todos los sistemas parten de ello. Todas las ideas, claro, aquí está mezclando, porque son las ideas, lo que había dicho yo, las que parten de los fenómenos y del mundo fenomenológico, no los sistemas, no los sistemas o las doctrinas. Y luego dice, solo algunos como el materialismo filosófico, en el nivel ya no de las ideas, sino de las doctrinas, parten de ese mundo fenomenológico en la representación y no solo en el ejercicio. Es como si los otros sistemas partieran del mundo en el ejercicio, pero en la representación se olvidaran de ello. Y el materialismo parte del mundo en sus ideas de base, pero luego en su representación, pues sí que vuelve sobre su propio ejercicio. Dice, ¿de dónde provengo yo? De ahí, del mundo fenomenológico. Por tanto, los pilares del materialismo son más bien un punto de llegada. Por ejemplo, digo yo, M1, M2 y M3 son puntos de llegada tomando como partida las ideas de mundo, alma y Dios que fueron alcanzados en un regresus hecho por Kant, por ejemplo. Y por el lado de los conceptos y los fenómenos, según lo dicho en el prólogo a Quintanilla, M1 es punto de llegada del cierre de la mecánica con Galileo al fusionar la mecánica celeste y la terrestre. Pero entonces, M3 es punto de llegada ¿de qué conceptos? M3 como idea, ¿de qué conceptos es punto de llegada? Porque como doctrina, o como formando parte de una doctrina, viene de confrontación entre varios sistemas. Viene del mundo, el mundo tercero de Popper, por ejemplo, y otras cuestiones. Pero en el nivel de las ideas, ¿de qué conceptos proviene? Si M1 proviene de Galileo y de la mecánica que él formuló, M3 ¿de dónde? Históricamente, ¿de dónde surge? Y además, eso de M1, en tanto que idea, ¿no vendría de la contradicción de varios conceptos? Pero en este caso parece que viene de la catábasis,
de una contradicción entre mecánica celeste y terrestre, vale, ahí me estoy respondiendo. ¿No parece que vendría de contradicción de conceptos? Sí, precisamente una catábasis, es decir, una contradicción entre mecánica celeste y terrestre, porque había M1 celeste y M1 terrestre, se contradecían, y de repente hay una catábasis, que es como que se salva ese salto, esa contradicción, dando un salto a un género que las envuelve a ambas, que será M1. Entonces decía que el materialismo, los pilares o fundamento del materialismo es un punto de llegada y no un punto de partida, y sigue. Una vez alcanzados de modo apagógico estos principios, podrán servir de base para analizar otros sistemas filosóficos o problemas del presente en una circularidad no viciosa. Para analizar eso es. O sea, que son reutilizables, se hace un progresus, ¿no? Se ha llegado a ellos por un regresus y ahora hay que analizar con ellos otros sistemas filosóficos mediante una retroalimentación. Y digo yo, querrá decir que una vez adoptados ciertos principios apagógicos como el de la discontinuidad o la imposibilidad de vivientes incorpóreos, o sea, lo que nos pone contra el espiritualismo es el argumento de la imposibilidad de los vivientes incorpóreos, pues esos principios de la discontinuidad y frente al espiritualismo ya no se pueden cambiar por muchos análisis de la realidad que se realicen desde esos principios. Es decir, en el progresus esos principios sirven como instrumentos para analizar la realidad. Pero por mucho que analices la realidad con esos instrumentos no se van a cambiar, porque no los tomas como reales en realidad, los estás sacando de la realidad. Es lo que Girard decía, Jean-Yves Girard, un francés, un lógico, decía sobre los diferentes tipos de eternidad y otros conceptos de los que hablaba. Entonces, luego sigue diciendo que esta negación no es un punto de partida absoluto. O sea, esos principios, como por ejemplo el de que no hay vivientes incorpóreos, no es un punto absoluto. Es ya un punto de llegada. O sea, que hay una circularidad. Entonces, ese instrumento, a su vez, ha sido construido previamente. Sino de llegada, es un punto de llegada a través de la constatación por numerosas razones de la imposibilidad de vivientes incorpóreos. Por numerosas razones. Y yo pregunto, ¿cuáles? Y respondo, cuerpo, operación. Es decir, que el viviente, como un viviente tiene que operar, decimos que toda operación debe llevarla a cabo un cuerpo. La cuestión es ¿y por qué? Porque hay vivientes, más que decir es que no puede haber vivientes incorpóreos, habría que decir ¿por qué toda operación, no ya toda vivencia, no, toda operación, incluso la de un astro, porque aquí ya nos ponemos a decir que el astro también actúa, porque un astro opera, porque es corpóreo, pero entonces el agua o el aire o el quinto estado de la materia que no es corpóreo opera, las ondas operan, ahí está la cuestión. Los pilares del materialismo filosófico, y antes de que diga nada digo, ¿no correspondería más bien, no se podría decir más bien que esos pilares o fundamentos son principios y no teorías? Que el mundo MI
es un principio. Bueno, dado que el proyecto de un mapa de la realidad en todas sus generalidades es, claro, el mapa mundi en total es contradictorio, dice él. Y yo, bueno, tengo aquí una nota enorme, digo, el mapa no es tal, no es mapa, sino de modo analógico, no unívoco. El mapa, en sentido de primer analogado, es un todo, siempre. Por eso dice él que Mapamundi es contradictorio. El Mapamundi de la realidad en toda su generalidad es contradictorio. Y yo digo, claro, porque el mapa es siempre de un todo, de un estroma. Y sigo. Pero lo que falla a este otro mapa análogo es que no es un todo ni un estroma. El del mundo, el Mapamundi, lo que le pasa, por eso es contradictorio, es que ni es un todo ni es un estroma, sino un síntoma. No es sino un síntoma. Es decir, que sería más, aquí me acerco un poco a lo de Lacan, como que el mapa, la visión del mundo y estas cosas sería algo no que se defiende en una toma de postura y tal, sino algo que es y casi con partes inconscientes, claro. Es un síntoma que en lo que estamos ahí, estamos funcionando. No hay la academia que defiende su sistema frente a otros, no, es algo lo que uno más o menos está ahí en la trinchera. Y lo que es más, es un síntoma inconsciente, ya que el mundo no tiene conciencia del mapa, que es lo que dice bueno en el ego trascendental, que el mundo no nada sabe del mapa mundi. Por eso pongo yo eso en relación con lo de que más que el mapa mundi sea reflejo, vamos, la construcción de un estroma, más que eso, más que de un estroma es un síntoma inconsciente. ¿Por qué? Porque aquel que lo ha construido no tiene conciencia del mapa, lo que dice bueno. El mundo no sabe nada del mapamundi. Y el mundo somos nosotros, es el ego igual a MI. A ver, aunque luego Julia y Luis Carlos decían que ego trascendental es el momento de la representación o del ejercicio y el MI de la representación, no, al revés, no sé. Vale, el mundo no tiene conciencia del mapa, para lo cual se requiere de una conciencia o alguien que tenga conciencia del mapa mismo. En efecto, es el mismo mapa el que tiene conciencia de si ego trascendental igual a MI, mundo. Es el mismo mapa, porque el mundo no lo es, solo el mapa mundi tiene conciencia de que es un hacerse constante. Por lo tanto, mejor hablaremos de un momento consciente del mapa mundi, que sería el conjunto ordenado consciente o la conjunción, la acción de MI, M2 y M3. Se reúnen MI, M2 y M3. Eso es el momento consciente del mapa. Frente a un conjunto desordenado o inconsciente o conjuntado, más que conjunción, conjuntado, un objeto pasivo más que una actividad de MI, M2 y M3, como dice Julia. Es decir, que el ego trascendental es el momento activo, ordenador y consciente de la reunión de M1, M2 y M3 en el mundo, y el mundo sería el momento inconsciente desordenado, conjuntado, aglomerado, como un objeto pasivo de la reunión de M1, M2 y M3.
en sí mismo, en el mundo. Esta conciencia, para Agustín García Calvo, debe de ser externa a lo que está ordenando. El ego debe ser externo. Y el lenguaje tiene esa capacidad de poder estar dentro y fuera a la vez de la realidad. Entonces, ese ego correspondería pues a lo que todo Dios sabe desde Heráclito, que es el logos, que es el lenguaje, el verbo, hecho carne, si se quiere. Pero vamos, que no hay instituciones ni nada, ni mapas sin lenguaje. Que toda institución es institución de lenguaje, vaya. Y me baso en Agustín García Calvo, que dice que el lenguaje, la razón, el logos, es lo único que tiene esa capacidad de estar dentro y a la vez fuera. Porque solo el lenguaje puede hablar de sí mismo. Cuando digo estoy mintiendo, estoy hablando sobre lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la consciencia lingüística. Para que haya síntoma, el mapamundi sería un síntoma, habíamos dicho, hace falta lenguaje, ya que el síntoma es un signo. Y de lo que se tiene conciencia es de la finitud, de la contradicción y por lo tanto de la negación. Es lo que dice Bueno, que la conciencia es contradicción entre dos cursos operatorios y tal. Pero claro, no hay contradicción entre dos cursos si no hay negación, si no se están negando. Y eso implica, la negación, solo los hombres niegan. Por eso eso implica un acto del lenguaje, en tanto que entre la materia ontológico general y la especial, en tanto que entre... De hecho, la gramática no es una ciencia. O sea, el lenguaje no es una ciencia. Si acaso lo es la física por medio de una gramática particular, sin significados. Es decir, las matemáticas o la lógica, etc. El lenguaje, gramática, lógica, matemáticas sería el instrumento ese que está entre medias, fuera y dentro, para poder reunir M1, M2, M3 en el mundo, en MI. Entonces ese acto de lenguaje es en tanto que no es una categoría científica. El lenguaje de la gramática no es una categoría científica, sino que está entre material ontológico general y el mundo. No se trata ahí de una cuestión de las ciencias, sino del mundo.